Estamos de estreno y le damos a usted la bienvenida a este ya espacio de 7 días que comenzamos, Obed, hace unas semanas, pero ahora lo estamos haciendo ya en vivo, en este nuevo horario, a partir de las 11 de la mañana y no a la hora de la comida, como normalmente lo veníamos haciendo. ¿Cómo estás, Obed? Bien, Álvaro, acá listo, un poco cansado de tanto caminar en la mañana. ¿Qué te pasó? Pues mañana de movilizaciones en la Ciudad de México. Y luego la alternativa, que es el metro, pues tampoco funcionó. Híjole, es que efectivamente, usted que nos ve en cualquier parte de la República Mexicana o de otro país, efectivamente hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sus agremiados, bloquearon dos de las principales vialidades de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma e Insurgentes, donde hacen vértice, y obviamente esto trastoca una de las columnas vertebrales la columna vertebral realmente de la ciudad, que es Insurgentes, que cruza de norte a sur, y obviamente la afectación vial es inaudita. Y no solamente la afectación para los automovilistas, sino también para cualquier persona que a esa hora, desde muy tempranito, iba a su trabajo. También trastoca todo el centro histórico y en realidad afecta pues a un muy buen porcentaje de la ciudad. ¿Y dices que tampoco funcionó el metro? No, está quemando. ¿Qué línea? Es la línea la verde ¿cómo se llama? En Guerrero. Guerrero, que es el metro Guerrero. Que es un punto de ¡Híjole! Porque en la estación del metro Guerrero, la siguiente es Metro Hidalgo para que tú transbordes. Es una línea también fundamental, tanto como la línea 1 que acaban de remodelar. Todavía no se ha concluido la remodelación. Esta es la 2. Sí, pero esta ya jala bien. La 1. Sí, ya. Bueno, bien con respecto a antes, sí. Sí, pero esta, la 2, es la que va de Indios Verdes a Ciudad Universitaria. También cruza de norte a sur. Entonces, ¿y qué? ¿Te viniste caminando? Pues sí, ya que me queda. Bueno, pues eso es parte de lo que también está detonando una manifestación, una protesta que hoy cumple 22 días. Ayer eran 22, hoy sí ya sería 23 días de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En una semana también muy convulsa, porque fue la elección del Poder Judicial de la Federación, una parte, pero pues eligió la entraña, que es los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De eso vamos a informarle ampliamente. Y otro tema, Obed, que pasó desapercibido en la comentocracia en la Ciudad de México. No hablo de los medios nacionales, esos no existen, son medios de la Ciudad de México. Totalmente. Que es le llaman el halconazo tapatío, es el halconazo de Alfaro. Acto de represión de la policía estatal y de elementos de la Fiscalía General, entonces encabezados por, el gobierno entonces encabezado por Enrique Alfaro, ocurrido hace 5 años, en el cual pareciera, como dices, nunca pasó. Estos actos de desaparición de jóvenes a manos de elementos del Estado se llevan a jóvenes, incluso menores de edad. A algunos de ellos los someten a tratos crueles, a tortura. ¡A tortura! Y Alfaro sale después y dice, no, es que la fiscalía está infiltrada, dando cuenta de que por narcotraficantes. ¿Qué pasó después? Pues nada. La impunidad. El halconazo del 5 de junio de 2020 en Jalisco, en la capital, en Guadalajara, se produce después de que jóvenes convocan a una movilización para repudiar el asesinato a manos de la policía de un trabajador de la construcción, Giovanni López, que como no traía cubrebocas, como había ordenado Enrique Alfaro, los policías de un municipio próximo al área metropolitana de Guadalajara lo someten y lo matan. Los jóvenes indignados convocan a esta movilización en Guadalajara cuando estaba en la pandemia, en 2020, el 5 de junio del 2020, y la
policía estatal al mando del gobernador Enrique Alfaro, del partido político Movimiento Ciudadano, Su líder. lo reprime. Y hay desapariciones forzadas a unos días de que se cumpla un aniversario más del halconazo de Luis Echeverría, el 10 de junio de 1971. Entonces es un asunto que hay que recordar ahora, sobre todo, que Jalisco es el estado número 1 de desapariciones nacional, y ahora que también que Enrique Alfaro dejó el cargo y anda en España preparándose para ser el director técnico de las Chivas de Guadalajara. Pues tú que eres aficionado a las Chivas. Sí. De manera que el programa que le vamos a presentar el día de hoy, que hoy inicia, hoy se estrena en vivo, pues tiene que ver con esto. Y sin más, Obed, vamos a una muy breve pausa y volvemos. Siete días. El programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire. Pues bien, prácticamente el tema que atraviesa la semana y que ha estado latente no es menor esta cuestión histórica, porque lo es, no solamente en México, sino a nivel mundial, que es la elección de juzgadores, de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación y de los integrantes del Poder Judicial en 19 entidades que salieron a votar, entre ellas la Ciudad de México. Y pues de hecho hasta nosotros tuvimos una transmisión especial el domingo. Ya resultante de eso, Álvaro, vemos que se da una configuración en su mayoría, eso es importante, no es total, en su mayoría por ejemplo, la Corte en su mayoría son ministros que son de izquierda, con tendencia, que vienen de la izquierda, algunos partidistas, algunos a partir de su propio sector de la abogacía, algunos académicos, y también decir, ahí se filtró un elemento que ha generado bastantes críticas. Sara Irene Herrerías, esta fiscal de derechos humanos, que es una herencia ahí desde García Luna, con Felipe Calderón, se quedó con Peña Nieto, siguió con Hertz Manero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una vez que la fiscalía se hace autónoma, y ahora llega a la Corte. Se da también configuración en los distintos órganos colegiados, que es el Tribunal de Disciplina y demás, que han tenido esta conformación. Pero aquí el tema, Álvaro, en este primer día de la elección, la primera elección, es la votación, cómo se da, los llamados, y se da sobre todo, Álvaro, esta jornada no hay que olvidarnos, en una aparición de López Obrador, en una marcha opositora y en llamados de que la democracia había muerto, y que iniciaron algunos la cuenta regresiva de la nueva dictadura. Sí, es importante efectivamente contextualizar la elección del domingo 1 de junio. No tiene precedente ni en México ni en el mundo. Puede ser una aportación de México efectivamente al régimen jurídico mundial. Hay evidentemente voces, las opositoras, en el sentido de que ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha acumulado, además del poder ejecutivo y el legislativo, ahora ya tiene en su poder la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación. Bueno, hay que analizar efectivamente si eso es así. No hay que olvidar tampoco que todavía faltará
falta por renovarse la mitad del Poder Judicial de la Federación en la elección del 2027. Pero en efecto, la iracundia opositora, particularmente pues la oposición de derecha, está muy alterada, o la iracundia fluye de manera permanente y creciente, diría yo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal en su conjunto era un poder del Estado en manos del conservadurismo. Y ahora, en efecto, puede perfilarse claramente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada, y también por ejemplo, el caso del Tribunal Judicial de Disciplina, con miembros y simpatizantes de Morena o de la izquierda que consuman, que le arrebatan al conservadurismo el Poder Judicial de la Federación. Claro que el reto que tiene el nuevo Poder Judicial es que sea mucho mejor que el Poder Judicial del viejo régimen, que realmente imparta justicia no solamente a quienes son simpatizantes de Morena y de la Cuarta Transformación, sino que imparta justicia a todos los mexicanos y que realmente se inicie una nueva era en este ámbito, en lo que ya podemos decir con esta elección, hay un nuevo régimen político en nuestro país. Totalmente, con la renovación de cada uno de los tres poderes. Y bueno, en este tema, en esta cobertura, nuestras compañeras reporteras, en general todos los reporteros salieron a calle, pero bueno, yo también. Todos. Sí. Yo no pude, anduve ahí doliente, como siempre. Pero en particular nuestra compañera Montserrat Antúnez y Dulce Olvera nos preparan estas entrevistas porque hablan, por ejemplo, con un capacitador del INE, quien les da más o menos el panorama de cómo fue ellos que recibieron las instrucciones de cómo iba a ser, por ejemplo, el proceso de conteo, que muchos en la oposición están dando el grito del cielo de se están llevando las urnas, no las van a cortar los ciudadanos. Bueno, ahí explica precisamente cuáles fueron las directrices que adopta el INE, no la presidenta, no Morena, no en los sótanos ahí de Bucareli, donde antes se operaba de otra manera, sino simple y sencillamente serán en las secciones distritales donde se va a llevar a cabo cada uno de estos conteos. Ahí lo explica. También hablan con una presidenta de casilla en la alcaldía Cuauhtémoc, quien es la que les da como el panorama de cómo fue la votación, que ciertamente no se puede comparar con la presidencial porque es como comparar peras con manzanas, sobre todo en cuestión de la concurrencia, son procesos distintos, ni siquiera se puede comparar una presidencial con una intermedia porque son distintos. Bueno, hablan sobre eso también, y una votante en cuanto a la responsabilidad que debe de existir de aquí hacia adelante de cada uno de los ciudadanos, de no solo votar y hasta ahí, sino dar seguimiento a cada uno de los por los cuales se optó en las urnas, y pues dar en la medida en que se pueda pues seguimiento a cada uno de sus propuestas, y sobre todo de su actuar, que es como uno tiene que dar. ¿Con qué material arrancamos 7 días en su estreno en vivo? Precisamente con esta serie de entrevistas, que es el día de la jornada, que es lo que nos platican estas tres entrevistadas por nuestras compañeras Montserrat Antúnez y Dulce Olvera. En noté una participación un tanto atípica o una negación atípica según lo que se comenta en la Junta Distrital. Normalmente la ciudadanía está más acostumbrada a participar, se dispone más a participar, pero desgraciadamente en este proceso sí hubo un bastante rechazo por parte de la ciudadanía. Incluso las personas que te recibieron la carta de notificación posterior a la primera insaculación, te recibieron, te dijeron que sí contabas con ellos, y ya cercano a la elección, ya con nombramiento, que es el documento que nos indica qué puesto va a ocupar el ciudadano en la casilla, ya con nombramiento se echaban para atrás o renunciaban, o algunos incluso me llegaron a desaparecer, dejaron de contestar mensajes, llamadas, ya no atendían en su domicilio. Entonces es una participación un tanto atípica. Desgraciadamente la ciudadanía se predispuso a no participar.
Y creo que el comentario recurrente, por desgracia, es que no se conocen a las personas por las que se está votando. Entonces, pues sí, tanto, incluso amigos familiares fue el comentario que me hacían. Y pues en este caso los ciudadanos más, ¿vale? Y por eso se negaban tanto a la participación. Como funcionarios y había dudas en ese sentido de las personas que estaban capacitando, como pues sí un temor de no entender lo que estaba pasando, qué es lo que vieron ahí. Sí, incluso los funcionarios, las personas que en este momento nos están apoyando dentro de la casilla, tenían la duda o el comentario recurrente, las preguntas de pues cómo va a ser, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a tener que hacer, por qué no los vamos a contar los votos en esta ocasión nosotros, ¿no? Ya claramente se les tenía que explicar que al estar votando por tantos cargos en una misma boleta o por tantos puestos en una misma boleta, el proceso del conteo dentro de la casilla hubiera sido bastante tardado. Entonces como que algunos dudaban un tanto del proceso, otros lo entendían, ¿no? Al final de cuentas, pues el Instituto Nacional Electoral sigue teniendo confianza, ¿no? Y creo que eso sí, se prepararon muy bien las casillas. Yo en las 5 casillas que tengo, no me faltó material, tengo suficientes espacios, urnas, mamparas, canceles para garantizar el voto de la ciudadanía. Y en cuanto ya a la participación, pues ¿qué es lo que has notado? ¿Si ven más gente viniendo, acercándose, diciendo los comentarios particulares con la televisión? Ok, desgraciadamente creo que sí, la participación ha sido muy baja. Pues mis casillas tienen alrededor de entre 1,000 y 1,800 votantes en lista nominal, y pues el promedio de votación es como de 150 a 200 personas, entonces es una participación muchísimo más baja de otro tipo de elecciones. La pasada en la que participaste fue la elección de presidente. Es correcto, la del año 2024 para la presidencia, que fue elección concurrente, que tuvimos elecciones federales y locales, y ahí sí la participación fue muchísimo mayor. Fueron secciones cercanas a la sección en la que nos encontramos el día de hoy, y bueno, ahí sí la fila estuvo presente en todo momento, y pues a diferencia de ahorita que no tenemos fila. Y bueno, como alguien que trabaja en el Instituto Electoral, sí hay como confianza en que conforme avance en ese tipo de elecciones, pues sea más frecuente la participación. Seguramente sí, creo que es un prueba y error, un tanto pionero el ejercicio, un tanto aventurado, ¿vale? En esta primera elección del Poder Judicial, la manera en la que se está garantizando el voto de la ciudadanía, nosotros vamos a hacer los cómputos distritales, los vamos a hacer en la sede de la Junta Distrital Electoral, número 19, se van a transmitir en vivo a través de YouTube, ¿vale? Para que cualquier persona que lo desee esté atento, pendiente. Tengo entendido que se van a estar subiendo como los resultados conforme se vayan capturando. Entonces, si bien creo que el comentario en esta primera elección es que no se conocen a las personas, yo creo que para siguientes ejercicios va a buscarse la manera de que las personas tengan el acceso a la información. Y ahora también creo que sería parte de la ciudadanía, por parte de la ciudadanía tendría que haber el interés por investigar, porque la información está ahí. Entonces, como ciudadanos, como votantes, tendríamos que tener el interés por investigar justo qué es lo que estamos votando. Creo que como ciudadanos nos toca informarnos para hacer una votación con conciencia de por quién estamos eligiendo. Pienso que la difusión fue poca y que tuve que investigar por mi cuenta quiénes estaban contendiendo. Pues sí veo que hay interés, la verdad es que estoy sorprendida porque pasé en varias casillas, porque a mis familiares les tocaba ahí, y sí hay participación. Primero fueron a nuestras casas, en mi caso, y me dieron una capacitación personal, y después hicimos una especie de simulacro, y ahí hicimos literal como un simulacro de las votaciones, ¿no? De cómo armar las urnas, cómo tenemos que entregar las boletas, cómo tenemos que después para el cierre, ¿no? O sea, contar las boletas, hacer los paquetes, todo eso. Igual la parte de que no podemos abrir, por ejemplo, casillas si es antes de las 8, o qué hacer si nos faltan funcionarios, ¿no? De los que se les dio el nombramiento y no llegaron. Todo eso fue parte como de la capacitación que nos dieron.
¿Cómo fue? Estamos a casi una hora del cierre de casillas. ¿Cómo fue la jornada en esta casilla en la alcaldía Cuauhtémoc? En esta sección ha sido como por olas, en el sentido de que hay como horas a lo mejor en el que hay un poco más de flujo de gente y hay momentos en los que está un poco más tranquilo, que viene a lo mejor una persona, o como ahorita, ¿no? Que han llegado bastantes, y no sé, a lo mejor unas 15 quizá yo le calculo. Sin embargo, sí siento que no, en mi opinión, creo que no han venido como tantas personas como nos hubiera gustado, ¿no? Todavía faltan muchos nombres ahí de la lista nominal. Entonces, okay. ¿Usted ya votó? Yo ya voté. ¿Cómo se sintió votando por primera vez por el Poder Judicial? Esto se lo pregunto ya como ciudadana. Pues creo que es mucha responsabilidad porque la verdad es que son muchos candidatos y meterse a ver cada uno para poder hacer la elección un poco más, con un poco más de conocimiento es difícil. Y más si no tenemos quizá los conocimientos, ¿no? En cuestiones de derecho o de leyes. Podemos ver a lo mejor el nombre y que tiene a lo mejor estudios y cuál es su perspectiva de la justicia, pero quizá lo que va a hablar van a ser las acciones. Lo que yo traté de hacer es meterme a cada uno de todos los candidatos de las 6 boletas federales y las 3 locales y en cada uno revisé. Esto lo hice en la página del INE o en la del Instituto Electoral de la Ciudad de México y ahí veía, ¿no? Como todo lo que decía de ellos y el que más me convencía o que yo sentía que podía aportar pues fue los que yo elegí, pero sí creo que es mucha responsabilidad. Y creo que nos podría ayudar como para involucrarnos más, ¿no? Que no sea, pues, voto por quien sea, sino informarnos antes y ya después de hacer la elección. Y finalmente, ¿qué esperas de los resultados? Lo que a mí me gustaría ver es que las personas que queden electas hagan su trabajo, pero que realmente lo hagan. Creo que el sistema judicial en México, estructuralmente, tiene muchas cosas que deben de cambiar y de reformarse. Sin embargo, las personas que están ahí, creo que son ellas las que deben hacerlo, porque al final de cuentas se supone que para eso estudiaron. Digo, si yo hubiera estudiado Derecho o algo así, yo me quise involucrar, entonces es mi responsabilidad hacer ese cambio para el bien de todos nosotros. Sin embargo, también creo que como ciudadanos debemos estar al pendiente y decirle, oye, tú me prometiste esto, pues cúmplelo, ¿no? No nada más se acaba con ya voté y pues saber qué es lo que pasa. Sino también un poco estar diciéndole, prometiste esto, cúmplelo, oye, ¿qué pasó aquí? O esto no era lo que venía en tu perfil y así, pero es como muy personal. El día de la jornada electoral, por supuesto, fue intensa en el país. Evidentemente, la participación fue mucho menor a la de la elección de hace un año. La participación fue de alrededor del 13%. Yo en particular voté en la alcaldía en la alcaldía Benito Juárez, que es una alcaldía muy reaccionaria, pues es el enclave de la derecha. Ahí tiene su sede nacional el PAN, ahí vive el dirigente nacional y jefe del mafioso cártel inmobiliario, Jorge Romero, y en mi casilla, apenas fui antier a ver cuántos habíamos votado, 142 personas. Sí, son pocas. Pocas, pero bueno, pues con gallardía fuimos a emitir nuestro voto, pero ¿cuál fue el resultado de esta elección en la que sí hubo candidaturas de la derecha? En particular las que propuso el Poder Judicial de la Federación, exacto, encabezado por Norma Piña. Hubo candidatas y candidatos impulsados por el conservadurismo arraigado en la derecha. ¿Cómo quedaron? Pues les fue mal, realmente la gente, y era normal, Álvaro, la gente la escuchaba al área, PJ no, cualquiera que viniera, bueno, yo escuché varias veces que alguien le dijo a su abuelito a quién iba, los del Poder Judicial no. Y en general era sí, porque en la boleta usted tenía la oportunidad, lo recuerda, de identificar qué origen tenían los candidatos propuestos por el Comité de Selección del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y los del Judicial, no. En este caso se encuentran 3 candidatas que fueron aplastadas,
que obtuvieron naturalmente votos, y eso refleja también que hubo quien tuvo voluntad de votar por ellas, particularmente 3 mujeres. Una, Marisela Morales Ibáñez, procuradora de Felipe Calderón, que fue la que más votos obtuvo. Luego, también participó la abogada de Televisa y exdiputada federal del PAN, Doralicia Martínez Valero. Y en tercer lugar, no en ese orden, pero no necesariamente en las listas oficiales, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, muy allegada, que nos demandó, por cierto, a mí en particular, y también a Sin Embargo, exigió el retiro de una columna de nuestro compañero Fabricio Mejía Madrid. Bueno, ella, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, fue la que más abajo quedó de las 3, pero eran candidaturas a ministras de la Corte propuestas por el Poder Judicial. 3 candidaturas que pues, el propio conservadurismo dejó en el olvido, no les hizo caso. Pudieron haber llegado. Pues es el chiste de haber salido a votar la derecha. Exactamente. Pero la sabotearon. Lanzan candidatas, ellas mismas no les dan la estructura, la sabotean. Pues el resultado fue evidente y obvio, y sobre todo tú escribiste un texto y hiciste un trabajo en el que das cuenta quién es cada una de ellas y cómo les tocó ahora sí en esta elección, quedando prácticamente vapuleadas. ¿Te parece si lo vamos a ver, Álvaro? Veámoslo, adelante. Ups. Las exfuncionarias Magda Zulema Mosri Gutiérrez, exdiputada local priista, Dora Alicia Martínez Valero, exdiputada federal panista, y Marisela Morales Ibáñez, fiscal calderonista, fracasaron en su aspiración a convertirse en ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras obtener los menores votos en las 33 entidades. Las 3 fueron postuladas por el Poder Judicial, presidido por la ministra Norma Piña, pero su desempeño en las urnas fue decepcionante, especialmente el de Mosri Gutiérrez, quien quedó en el lugar 25 con apenas 395,000 votos. Lenia Batres Guadarrama, puntera en la elección con 3.6 millones de votos, superó ampliamente a las candidatas afines al PRIAN. Mosri Gutiérrez, esposa del exprocurador Rafael Macedo de la Concha, ni siquiera logró triunfar en su natal ciudad Obregón, Sonora, donde solo obtuvo 1,789 votos frente a los 16,700 de Batres. Por su parte, Martínez Valero, exdiputada panista y abogada de Televisa, quedó en el lugar 23 con 436,000 votos, aunque en Saltillo, Coahuila, logró doblar en votación a Batres. La más competitiva de las 3 fue Morales Ibáñez, a quien Enrique Peña Nieto hizo cónsul en Milán, Italia, alcanzando el lugar 19 con 490,000 votos. Sin embargo, ninguna logró acercarse a las candidatas mejor posicionadas. Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, fue la nominada judicial con más apoyo, 703,000 votos, aunque tampoco entró al top 10. Las candidatas respaldadas por el Poder Judicial en general tuvieron un desempeño discreto. Olivia Aguirre Bonilla fue la mejor ubicada en el lugar 11, seguida por García Villegas, mientras que otras postuladas judiciales como Rosa Elena González Tirado y Lutgarda Madrigal Valdés quedaron en puestos bajos, 22 y 30 respectivamente. Los resultados reflejan un rechazo significativo a figuras vinculadas a los gobiernos anteriores, especialmente a aquellas asociadas con el PRIAN y con casos polémicos en el pasado, mientras candidatas como Batres consolidaron su liderazgo con amplio respaldo popular. Las postuladas por el establishment judicial quedaron relegadas, evidenciando una preferencia ciudadana por perfiles independientes o afines a la actual administración.
Oye, Álvaro, yo a quien vi muy enojado después de esta jornada electoral con la cual se dio inicio a la dictadura, que me parece que va en su día 4, ya le perdí el conteo ahí. Bueno, el día 4 de la dictadura. Exacto, fue Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, quien fue una de las voces que llamó a no votar, que consideró que era fraudulento, que no tenía legitimidad este proceso, particularmente por solo tener haberse salido 13 millones de mexicanos a elegir a estos cargos que estuvieron ahí en juego. Pero resulta, pues solo viendo 2 candidatos, Álvaro, te das cuenta que si nos vamos a legitimidad y votos, pues entonces el PRI no tiene legitimidad alguna con respecto a demandas populares, porque pues de hecho Hugo Aguilar, quien se prevé quien prácticamente es el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Lenia Batres Guadarrama, quien fue la segunda más votada, incluso tuvieron más votos que el Partido Revolucionario Institucional en 2024, más votos que el PRI, que tuvo prerrogativas, que estuvo en este bloque opositor. Y pues así está la onda. Sí, el PRI obtuvo en la elección presidencial del 2024 con Xóchitl Gálvez 5,736,000 votos. Y resulta que Hugo Aguilar Ortiz, quien será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtuvo más de 6 millones, más de 6 millones de votos. Una diferencia, un mayor a 400,000 votos de lo que obtuvo el PRI. Y el dato es relevante, efectivamente, porque Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, el mismo día de la jornada electoral dijo que va a impugnar la elección porque no es válida por el alto abstencionismo. Pero, hombre, si un solo candidato obtiene más votos que el PRI en la elección del año pasado, pues es una tapadón de boca. Sí. Pero no solamente obtuvo más votos que el PRI en 2024 el ministro, así le podemos denominar ya, ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, sino la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien es la mujer que más votos obtiene en la elección judicial y que también obtiene más de 5,736,000 votos. Entonces, no solamente tienen legitimidad los candidatos y las candidatas a ministras, sino que obtuvieron un mayor número de votos que el propio PRI. Y en ese sentido, pues la demanda de Alejandro Moreno Cárdenas ya queda coja, mocha, insustancial, es un tapadón de boca y pues a lo que sigue. ¿Y cuáles fueron los cómputos? Ya de hecho concluyeron el conteo de actas. Están resolviendo, que eso es lo más, es importante que usted lo sepa. Hoy es viernes, a 5 días de la jornada electoral, y el INE está todavía procesando inclusive algunos incidentes que hubo en Chiapas. Entonces, una vez que ya que se cuenten todos los votos, se va a emitir el cómputo oficial y se va a declarar también a los que obtuvieron el mayor número de votos. De hecho, hace un momentito tenía yo comunicación con uno de los aspirantes a ministros de la Corte y me dijo que están en espera de los resultados oficiales. Dice, me parece que van a tardar porque aún deben realizar el estudio de elegibilidad. Claro. Ese también es muy importante, es un dato muy importante, pero bueno, la información a la que nos referíamos es esta de cómo el PRI pues se queda en ridículo. Bueno, es que realmente Alejandro Moreno Cárdenas no solo lo que ha venido haciendo, y aquí como en pocos medios se ha reportado, es pues la debacle que ha tenido en todos los
estos años en los que ha estado en el PRI, tanto si quieres ver por número de militantes como si quieres ver por número de estados gobernados, como si quieres ver por donde lo sea, bancada, votos, prerrogativas, pues se ha caído. Y aún así, Álvaro, reciben su buena cantidad de prerrogativas el PRI, y eso no fue un momento determinante a la hora de pues conseguir más votos. Incluso lo superó Movimiento Ciudadano en su momento, sí, que no ganó ningún que no ganó realmente pues en los estados donde gobierna. En Nuevo León me parece que no ganó ningún distrito, le fue mal, y aún así el PRI le fue peor. Pues sí, eso sí, con Alejandro Moreno Cárdenas, y ser eso pues lo hace quedar en ridículo. Vamos a ver este video, este trabajo que preparó la unidad de investigación precisamente para dar cuenta de, una vez más, Alito está superado por candidatos por los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos. Hugo Aguilar Ortiz, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, superó con 5.7 millones de votos la votación total que el PRI obtuvo en las elecciones presidenciales de 2024. Con el 97% de las actas computadas, Aguilar se perfila como el próximo presidente del máximo tribunal, en cumplimiento con la ley que establece que quien obtenga la mayor votación ocupará el cargo. El PRI, en franca decadencia, ha perdido 11 gubernaturas en 6 años, incluyendo la del Estado de México en 2023. Actualmente solo gobierna Coahuila y Durango en alianza con el PAN. Su dirigente, Alejandro Alito Moreno, exigió la nulidad de la elección judicial, argumentando abstencionismo y falta de legitimidad, a pesar de que la participación de 13 millones de votos superó la suma de votos del PRI y PAN en 2024. Moreno, quien heredó un PRI con 12 gubernaturas, ha presenciado su desplome. Perdió 8 en 2021, 2 más en 2022, y aunque retuvo Durango y Coahuila con apoyo panista, la caída del Edomex marcó un punto crítico. Ahora acusa que la elección judicial fue farsa organizada desde el poder y promueve su anulación, pese a que el INE ha declarado que el proceso fue transparente. Mientras tanto, Hugo Aguilar Ortiz, experto en derechos indígenas y exfuncionario del INPI, lidera los resultados con una campaña centrada en justicia cercana a los territorios. Su enfoque en diálogo directo y resoluciones basadas en la realidad, más que en formalismos, resonó con el electorado. De confirmarse su triunfo, sería el primer presidente de la Suprema Corte en 167 años sin ser abogado tradicional. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la elección judicial tuvo más participación que el juicio a expresidentes, reforzando su legitimidad. Mientras el PRI insiste en impugnar, los resultados reflejan un mayor respaldo a Aguilar que al propio tricolor, evidenciando su pérdida de influencia. Con el INE preparando la declaratoria oficial de resultados, Aguilar está a punto de asumir un rol histórico en la Corte, mientras el PRI enfrenta su peor crisis en casi un siglo de existencia, sin una ruta clara de recuperación. Pues ahí tiene usted esta información, los números que hablan, y obviamente quién se perfila para ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 94 de la Constitución es muy claro. ¿Quién preside la Corte? ¿Quién obtiene más votos? ¿Mujer u hombre? Exacto. Es verdad que hay un criterio en los transitorios de la reforma que se hizo el año pasado, en 2024, pero no hay ningún lugar a dudas. Yo no sé si eso generó molestia en alguna de las candidatas a ministras, pero lo que dice la Constitución, sobre todo de parte de quienes van a interpretarla, no deja ni siquiera lugar a la interpretación. Exacto. En el 94, desde el mismo lunes, aquí lo dijimos en los periodistas, pero va a ser ministro de la Corte Hugo Aguilar Ortiz, un oaxaqueño que ha trabajado pues de donde viene, con los pueblos originarios de México, y bueno, ¿qué representa? ¿Cuál es el significado también histórico de este triunfo
del inminente ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, a 168 años de que otro mexicano de origen indígena presidió la Corte, Benito Juárez, en 1868. Bueno, de esto platicamos ahora sí que con el jefe de Hugo Aguilar Ortiz en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Adelfo Regino, que es con quien ustedes platican. Sí. Esa entrevista, que precisamente para eso la seleccionamos, porque es muy enriquecedora y da luz sobre todo en distintas cuestiones de las implicaciones de que llegue una persona que nació en comunidades indígenas, que ha crecido, y que conoce principalmente estos rezagos en cuestión de justicia, estas deudas que existen desde hace tiempo. O sea, imagínate, ya para que digas que tuvieron que pasar 168 años para que desde Benito Juárez, para que otra persona pudiera acceder a la presidencia de la Suprema Corte, evidentemente da cuenta de lo difícil que es acceder a ese espacio en general para todos. Apenas de hecho, esta Norma Piña, pese a todo, fue la primera mujer que pudo presidir a la Corte. O sea, también tuvo que pasar bastante tiempo para que una mujer la presidiera, y hubo 368 años para que una persona indígena tuviera que acceder nuevamente. Eso es por una parte. Adelfo Regino hablaba con ustedes y daba un dato interesante y en verdad sorprendente, cómo en 2001, cuando se da esta primera reforma indígena, las propias comunidades indígenas acuden a la Corte para decir que estaba mal presentada esa reforma, y lo único que obtienen de la Corte es pues que no los escuche, cerrazón, y no les dan ninguna aceptación a sus argumentos. Y pues precisamente en esta plática habla de dos puntos que creo importantes. Ya la Corte fue de élites, en teoría ya no tiene que ser una Corte de élites, y estamos en una nueva conformación en donde se tiene que caminar hacia una reconciliación también. Sí, en un contexto de un arraigadísimo y extendido racismo y clasismo en nuestro país. Esa es una realidad. Por eso hay tanta rabia, por eso hay tanto odio, por eso hay tanta iracundia. No solamente porque el conservadurismo racista, clasista, ha perdido el último de sus enclaves, sino porque ahora la Corte va a tener un presidente de los pueblos originarios. Eso irrita todavía más, incluyendo a personas que se supone pensantes, preparadas. No, hay una rabia porque un mexicano, abogado indígena, va a encabezar la Corte. Obvio, porque ese es parte de lo que efectivamente motiva las críticas. Ojalá efectivamente haya esta reconciliación, y la reconciliación se va a dar a partir de que quienes ven como inferiores a otros mexicanos terminan de asumir que no, aquí todos somos iguales. No solamente ante la Constitución y ante la ley, sino como seres humanos. Va a costar trabajo, sí, pero también tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y también, naturalmente, quienes llegan a esta Corte van a tener que emitir fallos para todos, con base en la Constitución y en las leyes. Nada de vendetas, nada de revanchas, nada de lógicas facciosas, que fue lo que nos entregó esta Corte que llega a su fin. Escuchemos al abogado Adelfo Regino Montes en esta entrevista con los periodistas. Yo estoy seguro que con su llegada lo que va a prevalecer en la Suprema Corte de Justicia es el respeto a la Constitución, a la ley. Como decía el presidente Juárez, el único escudo que habrá de usarse es el escudo de la ley, de la norma constitucional y legal. Y también puedo asegurar que el licenciado Hugo Aguilar lo que va a trabajar
sobre la base de la Constitución y la ley, pues es que haya nuevos criterios jurisprudenciales, nuevas resoluciones que estén apegados a los derechos y a los intereses del pueblo mexicano, particularmente de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas que han sido históricamente abandonados, excluidos en el proceso de toma de decisiones en el contexto nacional. Eso es lo que yo puedo augurar en el futuro trabajo tan importante que habrá de realizar el licenciado Hugo Aguilar Ortiz y desde luego las ministras y los ministros que hoy han sido electos por el pueblo. Desde una visión propiamente desde el indigenismo, digamos, ¿qué esperaría usted de esta nueva corte que en efecto se ha movido hacia la izquierda? Bueno, pues yo esperaría, mi estimado Alejandro, que por fin se haga justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Yo recuerdo muy bien que en el año 2001, cuando se hizo la primera reforma indígena en este país, hubo una inconformidad expresa de nuestras autoridades, de nuestras instituciones. Tuvimos que llegar a impugnar esta reforma en la Suprema Corte vía controversias constitucionales. Y me acuerdo mucho cómo en aquel momento las ministras y los ministros desecharon estas controversias constitucionales. Es decir, se cerró la puerta para hacerle justicia a los pueblos y a las comunidades. Yo creo que esta es la puerta que hoy se abre, esta es la puerta que hoy abre un enorme horizonte de esperanza para nuestros pueblos y para nuestras comunidades sobre la base de la norma constitucional recientemente aprobada en materia indígena y afromexicana. Y también quiero anunciar por indicación de la presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estamos trabajando una ley general sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Bueno, pues estas son las nuevas herramientas normativas que tendrá la nueva composición de la Suprema Corte, con el cual existen las condiciones para hacer efectiva justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Esa es la esperanza que tenemos y por eso hay un sentimiento de alegría en las diversas regiones indígenas de México y yo estoy seguro compartido por amplios sectores de la población mexicana. Muchas de las críticas en cuanto a la organización, las que he podido conocer, siempre se centran desde lo más absurdo, que aquí se bromea mucho de la dictadura, hasta apuntar que es el gobierno el que prácticamente se dedicó en toda la organización y demás. Lo cierto es que un actor importante y que tuvo en sus manos la organización de este evento, de este acto democrático, la elección judicial, pues es el propio Instituto Nacional Electoral, que se le cuestionó y que pocas veces habla de eso. A ellos se les cuestiona por su poca difusión. Son distintas voces. Optaron por no hacer una mayor difusión del ejercicio democrático e incluso cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quiso hacerlo, tuvo que recurrir al Tribunal Electoral para que le dieran permiso para poder difundir desde las mañaneras. Pero también recordemos que al no ser el presupuesto que ellos querían para la organización, ellos se aferran y hacen esta cuestión de reducir en las urnas todos los votos, meternos a una urna, y de ahí da también la decisión de ellos de que sean contados, no por, como siempre se hacía los ciudadanos, los conteos estos rápidos, ahí en las casillas, sino que se manden los paquetes, bueno, que se separen, nada más los separan por cada una de las elecciones y de ahí mandan a los distritos para que sean dentro del INE quienes se lleven a cabo estos conteos. Pero Álvaro, tú lo has dicho y es un texto que también se trabaja aquí en la unidad de investigación, precisamente sobre cómo, tampoco hay que olvidar que dentro del Instituto Nacional Electoral pues hay inercias que provienen y integrantes, consejeros mismos que provienen del viejo régimen. Y no solamente consejeras y consejeros del viejo régimen. En el INE anida el conservadurismo, la derecha, esos justamente que han perdido también otro de sus enclaves.
Todavía hay consejeras y consejeros del INE muy identificados con el viejo régimen, pero en la estructura ejecutiva del INE, pues esa que encabezó Edmundo Jacobo Molina y que hoy está formando un partido político con Guadalupe Acosta Naranjo, dejó sembrados muchos personajes. Ahora, hay personajes que son profesionales. Sí, en el INE hay que decirlo y hay que puntualizarlo, un ejército también de servidores públicos que trabajan para que la organización, por ejemplo, de la elección judicial, haya sido eficaz, sí, que lo fue. También eso es importante decirlo. Se hizo la instalación de las casillas, la capacitación de los funcionarios, el traslado de los paquetes a los distritos electorales, a los 300 distritos electorales en el país. Eso es importante, los cómputos mismos. Hay una estructura electoral profesional que, sin embargo, no puede dejar de decirse que hay otros que actúan todavía de una lógica facciosa y que buscaban entorpecer la propia elección con la argucia de la falta de dinero. Bueno, también esta elección va a dejar muchas lecciones. Exacto. Es una elección que va a dejar muchas lecciones y seguramente la elección que habrá en 2027 tendrá que ser más impecable, con una mayor participación. Sin duda la habrá. Dicho lo anterior, pues es también importante identificar cuáles fueron los yerros del propio Instituto Nacional Electoral y pues hay un trabajo al respecto, Obed. Pues sin más, vamos a ver este trabajo que también se preparó en la unidad de investigación y regresamos. Las primeras elecciones judiciales en la historia de México han ocurrido este domingo y ahora, mientras se cuentan millones de votos, el papel que jugaron las principales instituciones, y no solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también el Instituto Nacional Electoral en el éxito de los comicios, muestra que también el órgano electoral quedó a deber a lo largo de todo el proceso, resultado de la herencia que heredó de años su actual Consejo General. Uno de los primeros choques, tanto al interior del INE como en el Congreso de la Unión, fue el tema del presupuesto que se iba a destinar a esta inédita elección de personas juzgadoras. El presupuesto asignado al instituto tuvo un recorte de 13,476 millones de pesos a su propuesta original en San Lázaro. Tal propuesta no fue bien vista por un grupo de consejeros, quienes plantearon que se asignará un monto austero para los comicios electorales del Poder Judicial. Durante la discusión, también hubo quienes expresaron la necesidad de solicitar a la Secretaría de Hacienda, en calidad de urgente, un aumento al presupuesto asignado al INE, algo que sucedió y que no surtió efectos. El INE decidió entonces modificar la elección para ajustarse y decidió reducir las casillas y usar una sola urna para todas las boletas que se fueran a usar en las diferentes entidades. Además, definió que los ciudadanos no contarían los votos, sino que ese proceso se realizaría en los consejos distritales, como ha ocurrido en los últimos días. Además, el INE también tomó la decisión, luego revocada por el Tribunal Electoral, de impedir a los órganos de gobierno difundir la elección. Me parece que hubo maneras distintas de ver la elección, como pasa en todos los órganos colegiados. Lo que más se criticó al INE fue esa decisión de no permitir la difusión, expresó en entrevista con Sin embargo Luis Tapia. No me pareció que había un intento de boicotear la elección. Me pareció que había maneras distintas de ver la elección, como pasa en todos los órganos colegiados. Creo que lo que más se ha criticado al INE fue aquella decisión de no permitir que los órganos de gobierno difundieran la elección, ¿no? Esa ha sido como la mayor crítica, pero por ejemplo yo vi el tema del financiamiento y de los topes de campaña, ¿no? Ahí hubo diferentes opiniones. Había un grupo que era de la opinión de que tenía que ser un tope bastante bajo e igual para todo el mundo, y luego se cambió y fue un tope diferenciado en función de los órganos, lo cual para mí fue incorrecto bajo la Constitución, porque rompió el principio de equidad y hizo que ciertas candidaturas que tenían de por sí dinero
¿no? Ciertos perfiles tuvieran una ventaja indebida para la contienda. Lo otro en lo que yo alcancé a ver también diferentes puntos de vista fue el propio diseño de la boleta. O sea, la boleta autorizada no fue la única, hubo otras organizaciones. Había una que, por ejemplo, ponía todos los cargos para los colegiados y los juzgados de distrito juntos. Y eso como que facilitaba un poco más el proceso, porque ya tú veías a todos los colegiados penales juntos, a todos los civiles juntos, y te facilitaba más el proceso de ver una mezcla de colores que en cuanto la ves te genera rechazo. Otra de las decisiones que buscó tomar el INE ante la inminencia de la elección fue la de proponer una fecha posterior a la marcada en la reforma judicial, que fue del 1 de junio. Intentó posponerla 90 días, algo que el Congreso rechazó inmediatamente. Todavía está pendiente, ¿no? Falta ver qué va a decir el INE sobre las candidaturas problemáticas. Recordemos que dijo que no, tanto el INE como el Tribunal Electoral, que eso se va a resolver después, ¿no? Que no se van a entregar constancias de mayoría. Y una cosa clave en este momento que está surgiendo es la fiscalización. Las reglas del INE es que en caso de que haya faltas graves puede incluso cancelar candidaturas. Entonces, eso digo ahora, con el proceso electoral muy recién sucedido y no concluido. Entonces, esta es mi reacción, digamos, ahora viendo lo que ha pasado. Y es que una de las principales quejas de los ciudadanos que acudieron a votar tuvo que ver con el diseño de las boletas, debido a la cantidad de candidatos y candidatas y de elecciones paralelas que se llevaron a cabo el domingo, desde la Suprema Corte hasta jueces locales en más de la mitad de entidades de la República. El tamaño de las boletas fue más reducido, los nombres también sufrieron una reducción y además se tuvo que registrar el número de aspirantes deseado en lugar de solamente tachar un espacio, como en las elecciones políticas recientes. Esto generó dudas entre quienes asistieron a votar. Testimonios recogidos por Sin embargo en el Estado de México, por ejemplo, de parte de funcionarios de casilla, fue que la principal duda con la que los electores acudieron el domingo a votar fue el llenado de las boletas. Muchos de ellos se enteraron ahí por primera vez que el formato y la forma de llenado era muy diferente a como había sido en el pasado. A esto se le sumaron quejas en redes sociales de ciudadanos de la tercera edad que sufrieron más con el tamaño y colores de las boletas, así como con el acceso para personas con discapacidad. También resaltaron que a diferencia de elecciones recientes, no hubo voto en el extranjero ni voto en las cárceles. Esto se complicará aún más en 2027, cuando los ciudadanos, por ejemplo, de la capital mexicana, tengan que llenar las boletas para renovar a la segunda parte del Poder Judicial, más las boletas para cargos locales como alcaldías, diputaciones locales y otros que se sumen. Parece que es una elección con baja participación que se explica en su contexto, no es la primera de su clase, con unas reglas de difusión muy limitadas, no tuvo financiamiento público ni privado. Y pese a que la Constitución decía que al menos para los órganos de arriba, la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral, debió haber difusión personalizada en radio y televisión, por la cantidad de candidaturas, el INE decidió que no fuera el caso. Entonces la publicidad en radio y televisión se limitó a enviar a las personas a la página Conóceles, donde podían leer sobre los perfiles y a que si tuvieran internet o supieran manejar computadoras, podían enterarse muy bien de lo que estaba pasando con el proceso. Nos hemos centrado mucho en la elección judicial. Evidentemente es un parteaguas, ya lo hablamos, estamos hablando de la constitución de un nuevo régimen que llega a través de las urnas ya en los tres poderes, pero no es el único tema. Otro que tratamos aquí en la unidad de investigación, nuestra compañera Romina Gándara, fue el tema de lo ocurrido hace 5 años allá en Jalisco. Ya se le conoce como el halconazo tapatío, el halconazo de Jalisco, halconazo de Alfaro, a este acto de represión en un momento que deriva de otro acto de represión. Es decir, la detención y asesinato de Giovanni López, un trabajador de construcción, por no portar cubrebocas, que deriva en protestas que son
prácticamente reprimidas, y en el que hay detenciones, secuestros, desapariciones por parte de elementos del estado de Jalisco, que a la fecha pues no ha pasado nada, nunca se les ha procesado como tal. Es importantísimo no perder de vista este asunto. Hace 5 años, efectivamente, se produjo un halconazo en Guadalajara. El gobernador era Enrique Alfaro Ramírez, del partido político Movimiento Ciudadano. Y deriva una manifestación de jóvenes, en particular, de la detención y muerte a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, que es un municipio próximo al área metropolitana de Guadalajara. El 4 de mayo, cuando estaba arrancando la pandemia y entonces el gobernador Enrique Alfaro ordena que sin excepción todos usen cubrebocas a fuerza, los policías detienen a Giovanni, lo matan. Indigna, obviamente, este crimen a los jóvenes de manera particular, que convocan a una manifestación en el centro histórico de Guadalajara, y esa manifestación es reprimida por la policía estatal por órdenes de Enrique Alfaro. Actúan también miembros de la fiscalía, reprimen y desaparecen en vehículos no oficiales y los golpean, y después aparecen por fortuna los jóvenes, pero hay esta represión que evoca el halconazo del 10 de junio de 1971 con Luis Echeverría. Los hechos quedan impunes. Claro, es elogiado Enrique Alfaro por los medios de la Ciudad de México, que le metió dinero en serio, incluyendo a Letras Libres, cuyo propietario Enrique Krause lo pone como ejemplo, como prócer, el Mariano Otero, el prócer del derecho. En realidad, un represor, un intolerante, Enrique Alfaro Ramírez, que hoy efectivamente anda en España disfrutando la vida. Pero es muy importante no olvidar esto, y nuestra compañera Romina Gándara se abocó a armar un reportaje sobre este halconazo de ayer. Hizo 5 años. En un contexto, en un estado, solo agregaría eso, en el que a la fecha, tú ya lo habías comentado al inicio del programa, es el primer lugar en desapariciones, y que distintos ya informes han alertado que sobre todo se centran en los más jóvenes, en un sector poblacional pues bastante vulnerable ya de por sí en cuanto a falta de empleo, oportunidades y demás, y ahora tienen que tener este otro elemento en contra. Pues sin más, vamos a ver este reportaje de nuestra compañera Romina Gándara. Hace 5 años, un episodio de represión policial marcó un antecedente en Jalisco y trazó la herencia del gobierno de Enrique Alfaro en materia de violencia, represión, violaciones a los derechos humanos y, en particular, las desapariciones de jóvenes. El asesinato de Giovanni López, un joven trabajador de la construcción detenido por no portar cubrebocas y asesinado bajo custodia policial, levantó la indignación de la sociedad y principalmente jóvenes estudiantes que el 5 de junio de 2020 realizaron movilización para exigir justicia y reclamar la brutalidad del crimen. Los jóvenes no se esperaban que al ir a protestar ellos mismos serían testigos de esa brutalidad. Al menos 80 jóvenes fueron reprimidos, detenidos y secuestrados por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco. Algunos permanecieron desaparecidos durante horas, otros hasta el día siguiente. La presión social obligó a las autoridades a liberarlos.
escucharlos. Yo estuve en el 5 de junio, el día de los hechos conocidos como Halconazo Tapatío, y lo que te puedo comentar es que los impactos más que personales, yo creo que eso tendríamos que pasar ya a un segundo término. Lo decía, de hecho, ayer en un evento que estuvimos varias personas, que también deberíamos hablar sobre los impactos sociales, ¿no? Porque justo lo que apostó el Estado fue a la desmovilización, a sembrar miedo, y creo que para no hacer como estos procesos también dolorosos y revictimizantes que a veces nos cargan demasiado a quienes pudimos estar ahí atestiguando y siendo también parte de esta violencia, recibiendo esta violencia, lo que sí podríamos más compartir, sobre todo desde mi perspectiva, es que socialmente nos puso en un contexto en el que creíamos que el Estado ya no actuaba de esa forma y nos sorprendió y bastante, pues, con esta impunidad y a la luz del día con las camionetas, documentó ampliamente, y fue por un lado una sorpresa de décadas pasadas en las que el gobierno actuaba de forma cotidiana, y por otro lado entender que no, que en realidad pues continuamente se están dando estos casos de desapariciones forzadas donde están involucrados elementos de la fiscalía que llegan, que se identifican como tal, pero no traen placas sus camionetas o no traen ningún tipo de logotipo, se llevan a las personas y estas personas, muchas de ellas siguen sin aparecer hasta el día de hoy, y hay como todo un sistema que permite y sostiene esta maquinaria de desaparición. Más de 100 agentes estatales y municipales, incluidos elementos de la Fiscalía de Jalisco y policías de Guadalajara y Zapopan, participaron en las agresiones. Sin embargo, solo 11 fueron imputados, 4 vinculados a proceso y 1 sentenciado, pero por el delito de abuso de autoridad, con una pena de 3 meses de prisión conmutable por una multa económica. La investigación nunca consideró los delitos de tortura ni desaparición forzada. Tampoco se investigó la cadena de mando. Tras el escándalo, el gobernador Enrique Alfaro dijo que sospechaba de la infiltración del crimen organizado en la dependencia. Sin embargo, el mandatario, que hoy se entrena para ser técnico de fútbol, no hizo nada y las autoridades incluso siguen en los cargos. Inés, una de las víctimas de la represión, destacó que el caso evidenció el uso sistemático de la desaparición forzada por parte de la Fiscalía del Estado. Seguimos a 5 años padeciendo el 5 de junio todos los días, con la diferencia de que ya no es mediático, de que no es este caso viral que terminó escalando hasta la ONU por también la organización colectiva que pudo ayudar en ese momento. Sin embargo, todos los días desaparecen personas, y ayer decíamos justo en un evento, el 5J es todos los días. Esa sería la reflexión, que al final del día, te decía al principio, el 5J es todos los días. Entonces aquí estamos nosotras hablando de esto hoy gracias a la acción colectiva que pudo accionar y pues ayudar a que apareciéramos con vida. Sin embargo, siguen faltando 15,000 personas que no sabemos dónde están, no sabemos si están muertas, si están vivas, en qué condiciones están. La represión, las desapariciones forzadas, la tortura y los tratos inhumanos que sufrieron decenas de jóvenes durante aquellas jornadas no solo han sido reconocidos oficialmente, sino que se mantiene en total impunidad. Ana Carolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, explicó que a 5 años de esa represión, los hechos permanecen, además de estar impunes, siguen marcados por una intención clara del Estado de minimizar lo ocurrido y evitar que se reconozca la magnitud de las violaciones graves a derechos humanos. Claramente el acceso a la justicia, la verdad y reparación integral para las víctimas, los procesos realizados han sido una burla y ofensa sin reconocer tanto los derechos de víctimas, pero sobre todo la magnitud y gravedad de los hechos, y además las reformas estructurales que se han planteado, a los cuales no se ha dado seguimiento adecuado, no se han pensado de forma más estructural, sino más cosmética y superficial. Urge generar políticas adecuadas y protocolos que realmente atiendan o partan del reconocimiento de la protesta social como un derecho de las personas, y además también generando las acciones de capacitación en cuanto a atención a las protestas sociales y el uso excesivo de la fuerza. Después de este reportaje de nuestra compañera Romina Gándara, sí, no hay que olvidar
Y el halconazo de Jalisco no hay que olvidarlo. Parte de esa visión represiva de la derecha. Totalmente. Que Enrique Alfaro es derecha. El Movimiento Ciudadano es derecha. Tanto, de pronto, tan destemplado como... Bueno, Ricardo Anaya fue candidato del partido Movimiento Ciudadano en 2018. Y nuestra portada, por cierto, de 7 días de hoy, en este estreno en vivo, y es justamente Ricardo Anaya, que en buena manera emblematiza lo que hoy está sintiendo y cómo está actuando la derecha ante la elección judicial. Mira, y además, hasta lo reconoce. Sí, la hipocresía de la oposición, es que se robó a una de Morena. A esa letrero. Sí. O sea, se roba Ricardo Anaya hasta las pancartas que lo dejan en ridículo. Por eso también la portada de este día es la elección judicial catástrofe para la derecha, ilustrada por el rostro de la derecha hoy, uno de los rostros que es Ricardo Anaya Cortés, Alejandro. Obed. Está bien. Yo creo que es por parte de la... Por mis entradas también. Sí. Pues, ya sí, nos despedimos. Pues con este último tema. Que es bastante fuerte. Es una entrevista que ustedes hacen a Brenda Quevedo, una de las personas involucradas, acusadas falsamente de este secuestro y supuesto asesinato de Hugo Wallace, el hijo de Isabel Miranda, quien que supuestamente fallece hace unos meses. Y digo supuestamente porque también Hugo Wallace nunca hubo evidencia como tal que demostrara que él fuera secuestrado y asesinado. Todo se sustenta a partir de una gota de sangre que se encuentra en su departamento meses después de que había sido revisado cuando ya estaba habitado, y una gota de sangre que supuestamente hace match con el ADN de quien no era su padre biológico. Todo un tema ahí bastante escabroso el chiste, y los hechos aquí se acusa falsamente a una serie de personas, entre ellas Brenda Quevedo es detenida, sometida a todo tipo de torturas, vejaciones, malos tratos, y a la fecha Álvaro lleva un año con prisión domiciliaria, pero todo esto, prisión preventiva domiciliaria, porque no ha recibido sentencia en 16 años. 18 años. 18 casi, años. Obed. Y sí, tuvimos oportunidad de platicar, de hablar con Brenda Quevedo Cruz en el domicilio de sus padres, donde está en prisión domiciliaria, efectivamente. Una de las víctimas de esta siniestra mujer, Isabel Miranda de Wallace, a quien Felipe Calderón le dio un poder inaudito y le puso a su servicio a Genaro García Luna, el narcotraficante preso en Estados Unidos. Y el testimonio de Brenda Quevedo Cruz es relevante en esta trama tan truculenta que involucra personajes efectivamente como Calderón, como García Luna, Isabel Miranda, y ella da su versión de lo que aconteció desde 2007, cuando es involucrada en el supuesto secuestro y el supuesto asesinato, nunca ha quedado claro realmente, de Hugo Miranda. No, sería Hugo Wallace. Hugo, pues es que hasta eso que tiene es turbio. Sí. Por eso lo hago deliberadamente. Le dejamos en esta primera edición de 7 días en vivo con la entrevista de Brenda Quevedo Cruz, y le agradecemos, por supuesto, que nos haya acompañado en este programa inaugural en vivo de 7 días, y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días, 11 de la mañana. Muchísimas gracias hoy. Pues ha sido todo un proceso y tratando de adaptar, porque es una vida, casi fue la mitad de mi vida que me tuve que pasar en una prisión, en varias prisiones, ¿no? Federales comunes de Estados Unidos. ¿Qué edad tiene y a qué edad la detuvieron por primera vez? Me detienen, yo todavía tenía 26 años cuando me detuvieron, ahorita tengo 44.
Entonces fue casi la mitad de mi vida, ¿no? Estar en esta situación, en cárceles, en algo que, pues para empezar, que no cometí, ¿no? Que yo no tuve nada que ver. Ahora sí que estar como en el momento malo con la persona equivocada. O sea, tenía mi vida, soy una persona que ha tenido sueños, que ha tenido, ¿no?, ganas de superarse. Tengo una carrera universitaria, viví en Londres, mis papás con esfuerzo y todo nos dieron educación, nos dieron una vida pues bien. No somos así de mucho dinero, pero siempre tuvimos cosas de valores, ¿no? O sea, nos enseñaron a respetar, a valorar, a creer en Dios, cosas que cuando uno cae en esto, dices, no conocí este lado de la moneda. Este lado de la moneda en el que puedes perder todo de un día para otro y que nadie pareciera que te pueda ayudar, ¿no? O sea, que pierdes el respeto, la confianza en todo, hasta en el gobierno, en las autoridades, en las instancias. Fue una desesperación, yo creo, para mí y para mi familia, que eran los que se quedaron afuera, ¿no? Peleando, luchando, tocando puertas, metiendo demandas, cuando pasan lo de las torturas, ¿no? Todo esto. Entonces, ese caminar y ese transitar durante 18 años ha sido una cosa espantosa, que si yo no lo vivo, no lo creo. No lo hubiera creído. Es como para una película de terror. En ese momento en el que usted llega a la Ciudad de México en un avión, en un vuelo de la Procuraduría, me imagino que era de la Procuraduría, a usted la pasan a una área contigua después de su llegada, que se presenta, que firma con Derechos Humanos. Usted se encuentra ahí con Isabel Miranda de Wallace. Yo puedo hablar de Isabel Miranda de Wallace, usted no. Pero usted se encuentra con gente que la va a acompañar a usted y la va a acosar en el siguiente tramo de su vida, casi 2 décadas. Su primer encuentro con ese tipo de gente, ¿cuál es, Brenda? Pues evidentemente el primer encuentro fue de personas que no quería pues ver, ni tenían que estar ahí. Efectivamente, ahí fue el primer encuentro y la primera amenaza. Yo no quise, que me ofrecían hacer un trato para que señalara a todos y me iban a dar un trato. Estaban muchas personas. En algún momento voy a poder a lo mejor hablar de todo esto con más libertad, pero esa fue la primera. Y yo llegué perdón. ¿El trato incluía qué? Si puede decirlo, dígalo. Nunca me dijeron, nada más querían, pero yo venía, la verdad, enojada, con miedo. Enojada, ¿por qué? Porque me estaban pues metiendo en una investigación que yo no tenía nada que ver y tratándome de una forma, pues por los espectaculares, lo de mi familia, las amenazas, lo de mi hermano a mí me dolió en el alma. O sea, que se hayan metido con mi hermano, que era un niño de 18 años, con mi familia, conmigo, porque fueron cosas ya como para lacerantes, ¿no? O sea, los espectaculares enfrente de la casa donde vivíamos, enfrente del trabajo de mi mamá, enfrente de la preparatoria de mi hermano, ¿no? Aparte de todos los que se pusieron. O sea, fue una cosa que nos destrozó emocionalmente, psicológicamente, económicamente, con amistades. Entonces yo venía muy enojada por esta situación. Cuando me dicen esto de un trato, pues yo nunca imaginé, ¿no?, lo que vendría después. Entonces venía muy, muy valiente. Yo no tenía ningún trato de que yo señale a gente que no hizo nada y que no tiene nada que ver. Y yo tampoco tengo nada que ver. No, entonces vas a ver mi poder, te voy a dejar ahí 100 años en la cárcel. En el juzgado que lo decidan. Yo sé que yo no hice nada y yo venía muy valiente, ¿no? Te vas a acordar de mí, ¿ok? Y sí me acordé. Y sí me acordé porque después me pasaron cosas muy, muy terribles. Hasta ahora es una historia de abuso de poder, no solamente de las instituciones de justicia y de seguridad, sino de privados, de personas sin ninguna responsabilidad pública, pero con un enorme poder político. Yo lo puedo ver así, que fue un acoso, y esto no sé de dónde fue. Ahora que leo el libro, por ejemplo, de Ricardo Rafael de Fabricación,
yo no sabía muchas cosas, ¿no? No sabía, o sea, qué estaba pasando, ni lo sé ahora al 100% por qué empezó esto, quién lo orquestó, quién lo fabricó, a quién se le ocurrió, de dónde sale exactamente todo, pero puedo decirte que fue un sistema coludido con particulares, con diferentes áreas del sistema judicial, el ejecutivo, ¿no? O sea, porque fueron muchas cosas que se necesitaron para hacer tantas cosas que nos hicieron y tener intervenidos siempre los teléfonos, estar ¿no? siguiendo a las familias, a nosotros. Tenían una autoridad para entrar a los centros a estarnos golpeando, torturando, con consignas de aislamientos, de castigos, de que la familia no podía entrar. Siempre eran como trabas para todo, hasta las visitas. O sea, era un acoso. Entonces yo lo veo así, de mucha gente y de muchas personas, poderes. ¿Pudo haber ocurrido todo esto sin el consentimiento, por lo menos, por no decir orden, de, en su momento, Felipe Calderón? Pues no lo podría decir a ciencia cierta, ¿verdad? No me consta, pero evidentemente creo que las acciones hablan por sí solas. Hablan por sí solas por todas las actuaciones que pues él tuvo con algunas personas, ¿no? Que están en este proceso. Y bueno, la historia ha hablado. La historia ha hablado, yo creo que más que lo que yo pudiera decir, porque pues a mí no me constó. Evidentemente lo viví en cuestión de tentáculos de estos poderes tan fuertes que yo nada más veía a lo mejor en noticias o algo, pero yo creo que la historia... ¿Y Genaro García Luna? Sí, también un personaje ahí oscuro en todo esto, porque fue uno de los que empezaron las investigaciones. Pues en ese tiempo, cuando todo esto empezó, él era, me parece, el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Bueno, ahora que también tiene sus problemas legales, está sentenciado, que bueno, ese es otro tema, pero sí, fue un actor determinante en todo esto, que participó pues activamente para cumplir también órdenes fuera de toda ley. O sea, no lo digo yo, lo dicen abogados, lo dicen la misma ley, que se nos vulnerara de esta forma, que hubiera tal poder para entrar a hacernos todo lo que nos hicieron, no nada más a mí, a 5 personas más o 6, a mandar golpear hasta a abogados, ¿no? Pues sí, era yo creo que todo un sistema que estaba ahí coludido.